El termómetro fuera de la empalizada leía 12 grados y el viento era lo suficientemente fuerte para derribar a un hombre de sus pies. Pero dentro de las paredes de madera que rodeaban la cabaña de Stellenbosch, el aire estaba quieto y la temperatura se mantenía a 14 sobre cero. Cuando Tavish Kilmartin tropezó a través de la puerta esa tercera noche de la ventisca, medio congelado y desesperado, no pudo entender cómo la misma tormenta que estaba matando a su familia a media milla de distancia parecía desvanecerse completamente dentro de esas paredes de troncos puntiagudas. Antes de comenzar, deja un comentario haciéndonos saber desde dónde estás mirando. Y si quieres ver cómo la ingeniosidad fronteriza resolvió problemas que aún importan hoy, adelante y suscríbete porque la historia de mañana podría simplemente cambiar cómo piensas sobre la supervivencia. El territorio de Montana en enero de 1843 no era lugar para errores. Stellenbosch había aprendido esa verdad a lo largo de 5 inviernos de atrapar Castor y Marta a lo largo de los afluentes que alimentaban el río Missouri. Pero la lección nunca le había costado nada más que dedos congelados o una línea de trampas perdida. Él era cuidadoso por naturaleza, metódico en sus preparativos y lo suficientemente experimentado para leer señales meteorológicas que otros tramperos pasaban por alto. Su hermano menor, Matías, tenía esos mismos instintos heredados de su padre, quien había trampeado en los bosques del norte de Suecia antes de traer a su familia a América. Los hermanos Voss formaban un buen equipo. Stelling manejaba las líneas de trampas más largas al norte, mientras Matías trabajaba los arroyos más cercanos y mantenía su cabaña. Habían establecido su campamento 3 años antes en un valle resguardado donde la madera era abundante y los estanques de castores salpicaban el paisaje. La ubicación los mantenía alejados de los terrenos de trampeo más concurridos, donde la competencia podía volverse violenta, y el aislamiento les venía bien a ambos hermanos. El 14 de enero, Stelling salió antes del amanecer para revisar su línea norte, un circuito que típicamente le tomaba hasta media tarde completar. La mañana era fría pero despejada sin señales del cambio de clima que se estaba gestando más allá de las montañas al oeste. Matías se quedó en la cabaña para partir leña y reparar raquetas de nieve que se habían roto la semana anterior. Habían establecido una regla simple a lo largo de sus años juntos. Si el clima se ponía malo mientras uno de ellos estaba afuera, el que estaba en la cabaña mantendría un fuego encendido y esperaría. El que fuera atrapado afuera se refugiaría en lugar de arriesgarse a viajar en condiciones donde la visibilidad se reducía a nada y el frío podía matar en minutos. Era un arreglo sensato que los había mantenido a ambos vivos a través de tormentas que habían cobrado la vida de hombres menos cautelosos. Para el mediodía la temperatura había bajado 15 grados. Para la 1:00 de la tarde, el viento comenzaba a soplar con rachas del noroeste, trayendo el olor a nieve entrante. Stelling notó el cambio inmediatamente y comenzó a regresar hacia la cabaña, retirando sus últimas trampas en lugar de dejarlas para el día siguiente. Todavía estaba a 4 millas de distancia cuando el frente de la tormenta golpeó con una velocidad que lo tomó completamente por sorpresa. La temperatura bajó otros 20 grados en menos de una hora. El viento que había sido racheado se volvió constante y brutal, impulsando nieve tan espesa que no podía ver más allá de unos pocos pies en cualquier dirección. Stelling encontró refugio bajo un saliente de roca y encendió un pequeño fuego con leña muerta que recogió antes de que la visibilidad desapareciera por completo. Él sabía que Matías estaría seguro en la cabaña. Su estructura era sólida, bien calafateada, con una chimenea de piedra que tiraba bien y suficiente leña partida apilada dentro para durar una semana. La tormenta pasaría,
probablemente por la mañana, y él regresaría entonces. Pero Matías no estaba en la cabaña. Stelling encontró a su hermano a 200 yardas de la cabaña, medio enterrado en la nieve que se había acumulado contra un álamo caído. Matías había estado cargando un brazado de leña muerta, probablemente recolectando combustible extra cuando la tormenta golpeó. Debe haber intentado regresar a la cabaña, pero se desorientó en las condiciones de visibilidad cero. La distancia entre donde cayó y la seguridad de su refugio no era nada en circunstancias normales. Un hombre podía caminarla en 3 minutos, pero en condiciones de ventisca, con visibilidad a cero y viento lo suficientemente fuerte como para robarte el aliento. 200 yardas bien podrían haber sido 2 metros. Matías había muerto a la vista de su hogar, congelado, con sus brazos aún envueltos alrededor de leña que nunca quemaría. Stelling esperó 2 días para que la tierra se ablandara lo suficiente para cavar. La tormenta había pasado en 12 horas, dejando cielos despejados y temperaturas que subieron de nuevo por encima de cero, pero la tierra estaba congelada a 18 pulgadas de profundidad. Él usó fuego para descongelar el suelo, construyendo y reconstruyendo pequeñas fogatas en el lugar que había elegido en una ladera con vistas a su valle. Enterró a Matías el 17 de enero sin palabras pronunciadas y sin más marcador que las piedras que apiló sobre la tumba. No había nada que decir que cambiara lo que había sucedido. Su hermano estaba muerto porque el frío, el viento y la nieve lo habían matado en el tiempo que tomó caminar del montón de leña a la puerta de la cabaña. Stelling regresó a la cabaña y se sentó junto al fuego durante 3 días sin trampear. Él seguía pensando en la mecánica específica de lo que había matado a Matías. No fue inanición o lesión o violencia. Fue simplemente calor, abandonando un cuerpo humano más rápido de lo que ese cuerpo podía generarlo. El viento había sido el principal culpable. El aire en movimiento arrancaba calor de la piel expuesta a través de la convección, el mismo principio que hacía peligrosa la ropa mojada. Un hombre quieto en clima de 20 podía sobrevivir durante horas si el aire estaba en calma. Ese mismo hombre en bastantes dales con viento de 40 mph estaría luchando por su vida en minutos. Sensación térmica, lo llamaban los tramperos, aunque pocos entendían la física real involucrada. Stelling comenzó a estudiar su cabaña con nueva atención. Observó cómo el viento golpeaba la estructura, creando presión en el lado de barlovento y succión en el lado de sotavento. Notó cómo los huecos entre los troncos, incluso los pequeños, permitían que el aire se infiltrara. Sintió corrientes de aire alrededor de la puerta y la ventana. Observó cómo la nieve se acumulaba contra las paredes, creando problemas de humedad cuando se derretía. La cabaña que había parecido adecuada durante 5 inviernos ahora parecía peligrosamente insuficiente. Mantenía fuera la lluvia y proporcionaba un lugar para dormir, pero no hacía casi nada para abordar el verdadero asesino, que era el viento moviéndose a través de las superficies y robando calor por convección. Todo trampero en el territorio vivía en estructuras similares, aceptando el frío como inevitable. Pero la mente de Stelling seguía volviendo a una única pregunta. ¿Qué pasaría si el viento pudiera detenerse por completo antes de que alguna vez alcanzara las paredes de la cabaña? La primavera llegó tarde en 1843. Stelling pasó marzo y abril terminando sus líneas de trampas solo, trabajando con eficiencia mecánica, pero sin el ritmo que él y Matías habían desarrollado durante 3 temporadas juntos. Atrapó suficientes castores y martas para que el invierno valiera la pena financieramente, y a finales de abril cargó sus pieles en 2 caballos de carga y comenzó el viaje de 5 días al sureste hacia Fort Benton. El puesto comercial en el río Missouri
Era el principal centro comercial para los tramperos que trabajaban en los territorios del norte. Los hombres venían de cientos de millas para comerciar pieles por suministros, reunir noticias y pasar unos días en algo parecido a la civilización antes de regresar a la naturaleza. Stelling vendió sus pieles a la gente del American Fur Company por un precio justo. Las pieles de castor estaban rindiendo menos que 5 años antes, ya que los sombreros de seda reemplazaron al fieltro en la moda oriental. Pero la marta y el zorro todavía obtenían buen dinero. Se alejó de la transacción con suficientes ganancias para comprar suministros para la próxima temporada y tener excedente sobrante. La mayoría de los tramperos habrían gastado ese excedente en whisky, juegos de azar o la compañía de mujeres que trabajaban en los salones cerca del fuerte. Stelling lo gastó estudiando edificios. Fort Benton estaba protegido por una pared de empalizada, un perímetro defensivo de troncos verticales afilados en la parte superior y hundidos 3 pies en el suelo. La pared medía 12 pies de alto y encerraba aproximadamente un acre de terreno con baluartes en 2 esquinas y pesadas puertas que podían ser barradas desde adentro. Stelling había visto el fuerte antes, pero nunca había prestado atención a su construcción. Ahora lo estudió con el enfoque de un hombre que intentaba entender principios que podía aplicar en otro lugar. Caminó el perímetro, notando cómo los troncos estaban encajados, cómo las vigas horizontales los conectaban, cómo la estructura bloqueaba el viento completamente mientras creaba un espacio interior protegido. Encontró al carpintero del fuerte, un franco-canadiense llamado Toussaint Luc, trabajando en reparaciones en uno de los baluartes. Stelling hizo preguntas sobre la construcción de la empalizada. ¿Cuán profundos deben hundirse los postes? ¿Qué diámetro de troncos funcionaba mejor? ¿Cómo se sujetaban los soportes horizontales? Luc respondió fácilmente, asumiendo que Stelling estaba planeando algún tipo de estructura defensiva para protegerse contra tribus hostiles. Cuando Stelling preguntó sobre la reducción del viento y las diferencias de temperatura dentro versus fuera de la empalizada, Luc lo miró extrañamente, pero admitió que había notado que el interior del fuerte estaba notablemente más tranquilo durante las tormentas. Las paredes bloqueaban el viento por completo, creando un microclima que hacía el trabajo de invierno mucho más tolerable que el suelo expuesto afuera. Stelling pasó 2 semanas en Fort Benton, el tiempo más largo que había estado en un solo lugar desde la muerte de su hermano. Compró suministros que levantaron cejas entre otros tramperos. Cuerda pesada, 300 pies de ella. Un sistema de poleas de aparejo, una herramienta de perforación especializada para hacer agujeros en madera, hachas y cuñas extra, un nivel y una larga cadena de medir. No compró whisky y no asistió a juegos de cartas. Cuando dejó Fort Benton a mediados de mayo, regresando hacia su valle, otros tramperos notaron su extraña carga e hicieron bromas sobre el sueco, planeando construir un palacio en el desierto. Stelling llegó a su cabaña a finales de mayo e inmediatamente comenzó a trabajar. El valle estaba verde con nuevo crecimiento y los arroyos corrían altos con el deshielo. Era la temporada alta de trampeo para castor, cuyas pieles eran gruesas por el invierno. Pero Stelling ignoró sus líneas de trampas por completo. Tenía un proyecto diferente en mente, uno que consumiría todo su verano. Pasó la primera semana buscando madera. Necesitaba pinos rectos de entre 12 y 14 pies de altura, de diámetro uniforme y libres de defectos importantes. La mayoría de los tramperos simplemente habrían cortado los árboles más cercanos y lo habrían considerado lo suficientemente bueno. Stelling caminó millas por el bosque circundante, marcando árboles con su hacha, seleccionando solo aquellos que cumplían con sus requisitos. Necesitaba 300 troncos,
Según su cálculo, eso le daría suficiente para construir un perímetro de empalizada a 40 pies de las paredes de su cabaña por todos los lados, creando un recinto de aproximadamente 90 pies cuadrados. El corte real comenzó a principios de junio. Stelling taló árboles en un patrón que adelgazaría el bosque sin crear claros obvios que pudieran atraer atención no deseada. Desramó cada árbol en el lugar, luego usó sus caballos para arrastrar los troncos podados de regreso a su cabaña. El trabajo era brutalmente duro, hecho más difícil al hacerlo solo. Con la ayuda de Matías, la tarea habría sido difícil, pero manejable. Solo. Empujó a Stelling al límite de su capacidad física todos los días. Trabajó desde el primer amanecer hasta el anochecer, cortando, arrastrando, apilando troncos en preparación para la fase de construcción que vendría más tarde. Después de 2 semanas, tuvo visitas. Fergus Kilmartin cabalgó hacia el valle con su hijo de 16 años, Tavish, ostensiblemente revisando líneas de trampas, pero realmente satisfaciendo la curiosidad sobre lo que Voss estaba haciendo. Fergus era un trampero escocés que había trabajado el territorio durante 8 años y se consideraba una autoridad en sabiduría montañesa. Miró la creciente pila de troncos de Stelling y negó con la cabeza. ¿Estás construyendo un aserradero, Voss, o planeando represar el Missouri? Stelling explicó que estaba preparando madera para un proyecto de construcción. Fergus contó los troncos, notó su tamaño y longitud uniformes y se echó a reír abiertamente. Eso es suficiente madera para construir 3 cabañas. ¿Estás planeando tener vecinos? Cuando Stelling dijo que los troncos eran para una única estructura alrededor de su cabaña existente, la risa de Fergus se hizo más fuerte. ¿Un fuerte? ¿Esperas que los pies negros pongan sitio? Tavish no dijo nada, pero su expresión coincidía con la diversión de su padre. 2 días después, Absalom Strickland apareció. Él era un trampero inglés que mantenía una cabaña 10 millas al sur y se consideraba más educado que los hombres rudos que lo rodeaban. Examinó la operación de Stelling con obvio escepticismo. Está gastando la temporada alta de trampeo cortando madera. Eso es un mes de ingresos perdidos que nunca recuperarás. Stelling respondió que tenía otras prioridades. Absalom estudió los troncos, calculando dimensiones y cantidad, luego entregó su veredicto. Lo que sea que estés construyendo es un desperdicio de esfuerzo y recursos. La construcción tradicional de cabañas ha funcionado durante décadas, pero supongo que cada hombre tiene derecho a su locura. Se alejó negando con la cabeza. Marcel Gagnon, un trampero franco-canadiense cuyo campamento estaba a 15 millas al oeste, visitó a fines de junio. Llegó liderando un caballo de carga lleno de pieles de castor frescas, evidencia de que había estado trabajando sus líneas mientras Stelling cortaba madera. Marcel caminó alrededor de las pilas de troncos, hizo aritmética mental y se volvió hacia Stelling con genuina confusión. ¿Entiendes que estás tirando a la basura el ingreso de una temporada entera? Sí. Para principios de julio, Stelling había cortado y transportado los 300 troncos. Yacían en pilas organizadas cerca de su cabaña, despojados de corteza y ramas, secándose al sol de verano. Ahora venía el trabajo de precisión que determinaría si su plan tenía éxito o fracasaba. Pasó 3 días levantando planos y midiendo el terreno alrededor de su cabaña, usando la cadena de medir y las estacas que había comprado en Fort Benton. La cabaña estaba en un terreno relativamente nivelado, pero no perfectamente nivelado. Stelling necesitaba tener en cuenta los cambios de elevación para asegurar que los postes de su empalizada tuvieran una altura uniforme sobre el suelo mientras se hundían a una profundidad constante debajo.
Estableció su perímetro a exactamente 40 pies de las paredes de la cabaña por todos los lados. La distancia fue calculada, no arbitraria, demasiado cerca, y la empalizada proporcionaría un beneficio mínimo, creando un espacio confinado en el que sería difícil trabajar y que atraparía el humo de su chimenea. Demasiado lejos, y el área encerrada sería demasiado grande para calentar a través del calor radiante de la cabaña, y la estructura requeriría más madera de la que podría razonablemente cosechar e instalar solo. 40 pies crearon un recinto lo suficientemente grande como para ser útil, pero lo suficientemente pequeño como para generar los beneficios térmicos que buscaba. Marcó el perímetro con estacas clavadas en el suelo cada 6 pies, 360 alrededor de la cabaña. Cada estaca representaba dónde se hundiría un poste de la empalizada. La geometría era más compleja de lo que parecía. Stelling necesitaba asegurar que las esquinas fueran ángulos rectos verdaderos, los lados fueran paralelos y el espacio entre los postes fuera consistente. Usó técnicas básicas de topografía, estirando cuerdas entre las estacas para establecer líneas rectas y midiendo diagonales para verificar las esquinas cuadradas. El proceso era tedioso y requería una revisión constante. Un pequeño error en una esquina se acumularía alrededor del perímetro, desvirtuando toda la estructura. Trabajó solo, atando cuerdas a las estacas, midiendo, ajustando posiciones por pulgadas, luego verificando todo de nuevo. Otros hombres podrían haber calculado la disposición a ojo y aceptado una aproximación burda. Stelling entendía que la precisión en los cimientos determinaría la resistencia de la estructura terminada. Cuando Fergus Kilmartin pasó a mediados de julio y vio el elaborado patrón de estacas alrededor de la cabaña de Stelling, su burla alcanzó nuevos niveles. Estás construyendo un fuerte. Realmente estás construyendo un maldito fuerte. Cabalgó hacia el área del recinto, contando estacas, calculando dimensiones. Luego estalló en carcajadas. Esto está a 40 pies de tus paredes, Boss. Estás encerrando casi un cuarto de acre. ¿Planeas defenderte de toda la nación pies negros tú solo? Stelling explicó con calma que la estructura no era defensiva. Fergus lo interrumpió. Entonces, ¿para qué diablos es? ¿Crees que necesitas una cerca para mantener a los castores fuera de tu cabaña? Se inclinó desde su silla, su tono cambiando de divertido a genuinamente preocupado. Escucha, todos lidiamos con el duelo de manera diferente. Perder a Matías fue difícil, pero esto, sea lo que sea esto, no es un pensamiento racional. Estás desperdiciando un verano entero construyendo algo que ningún trampero necesita. La evaluación de Absalom Strickland fue más mesurada, pero igualmente despectiva. Visitó 2 días después de Fergus y estudió el patrón de estacas con el aire de un hombre examinando la aritmética fallida de un niño. He calculado el trabajo involucrado en lo que intentas. 300 postes, cada uno requiriendo un agujero de 3 pies, cada uno requiriendo alineación vertical y arriostramiento. Estás viendo 600 horas hombre de excavación solamente, sin contar el montaje y aseguramiento de los postes. Esos son 6 semanas de trabajo a tiempo completo, asumiendo que no golpeas roca o raíces. Agrega cortar, arrastrar y terminar. Has gastado una temporada entera de trampeo en esto. ¿Con qué propósito? Cuando Stelling mencionó la reducción del viento y la retención del calor, Absalom de hecho se rió, una rara ruptura en su normalmente serio semblante. Finales de julio trajo un calor que hizo el trabajo físico casi insoportable, pero Stelling lo superó con determinación metódica. Antes de poder hundir los postes, cada tronco necesitaba ser afilado hasta una punta en un extremo.
La parte superior puntiaguda servía para dos propósitos en su diseño. Desviarían la lluvia y la nieve, evitando que la humedad se empapara en la fibra terminal donde típicamente comenzaba la putrefacción, y creaban una apariencia defensiva que podría desalentar a animales curiosos o visitantes humanos no deseados de probar la estructura. Él estableció una estación de afilado cerca de su pila de leña, usando un tronco de corte como base y trabajando cada tronco con hacha y cuchillo de tirar. El proceso era repetitivo y exigía precisión. Cada tronco tenía que ser moldeado a una punta simétrica de aproximadamente 8 pulgadas de largo, estrechándose desde el diámetro de 12 pulgadas hasta una punta afilada. Stelling apoyaría un tronco en ángulo contra el tronco de corte, luego trabajaría alrededor de su circunferencia con su hacha, quitando madera en cortes controlados que creaban facetas planas. Una vez que la forma tosca estaba establecida, cambiaría al cuchillo de tirar, refinando las superficies hasta que la punta estuviera suave y simétrica. Un carpintero hábil podría haber completado cada tronco en 20 minutos. Stelling, trabajando solo e insistiendo en resultados consistentes, necesitaba 45 minutos por tronco. 300 troncos significaban 225 horas de trabajo de afilado. Trabajaba en bloques de 4 horas, descansando cuando sus manos se acalambraban o sus hombros le ardían por el movimiento repetitivo. El costo físico era acumulativo. Se formaban ampollas en sus palmas a pesar de los callos construidos por años de trabajo de trampeo. Le dolía la espalda por inclinarse sobre el tronco de corte. Sus antebrazos desarrollaron un dolor constante por agarrar herramientas, pero mantuvo su ritmo, completando de 6 a 8 troncos por día, nunca apurando, nunca aceptando trabajo que no cumplía su estándar. Fergus Kilmartin se pasó a principios de agosto y encontró a Stelling rodeado de postes afilados. Trabajando en otro tronco, se sentó en su caballo, observando el proceso durante varios minutos antes de hablar. ¿Realmente estás haciendo esto? ¿Realmente estás construyendo un fuerte en medio de la nada? Su tono había cambiado de burla a algo más cercano a la preocupación. Voy a serte sincero, la gente está hablando. Creen que has perdido la cabeza. El duelo hace cosas a los hombres, y lo que le pasó a Matías fue duro, pero este proyecto, esta obsesión no es saludable. Stelling dejó su cuchillo de tirar y miró a Fergus a los ojos. La estructura estará completa en septiembre. Podrás juzgarla entonces. Fergus negó con la cabeza lentamente. La estoy juzgando ahora, y lo que veo es un hombre tirando un año de su vida en algo que no tiene propósito. Planeas defenderte de la nación Pies Negros tú solo porque esa es la única razón por la que un hombre construye algo así. Señaló los postes afilados. Podrías estar trampeando. Podrías estar ganando dinero. En cambio, estás aquí afilando 300 troncos como una especie de sueco loco construyendo su propia prisión. Se fue sin esperar una respuesta. Stelling entendía cosas sobre el calor y el frío que pocos tramperos consideraban más allá del nivel superficial. La mayoría de los hombres sabían que el fuego producía calor y el invierno traía frío, pero trataban estos como absolutos simples en lugar de procesos gobernados por principios físicos. Stelling había pasado sus noches de invierno después de la muerte de Matías, leyendo una copia maltratada de un texto de filosofía natural que había comprado en Street Lewis años antes. El libro discutía la transferencia de calor a través de 3 mecanismos: conducción, convección y radiación. La conducción era el calor que se movía a través de materiales sólidos, como el calor que viajaba a través de un atizador de metal sostenido en el fuego.
La radiación era el calor que viajaba a través del espacio como ondas invisibles, como el calor que se siente al estar cerca de las llamas. Pero la convección, el calor arrastrado por el aire en movimiento, fue el mecanismo que mató a su hermano. El aire en movimiento arrancaba calor de las superficies mediante el reemplazo constante de aire calentado por aire frío. Un hombre parado en aire quieto calentaba gradualmente una fina capa de aire alrededor de su cuerpo, creando un límite aislante. Pero el viento impedía que ese límite se formara, reemplazando constantemente el aire calentado con aire frío fresco que extraía más calor de la piel expuesta. El efecto se multiplicaba con la velocidad del viento. La brisa suave causaba una pérdida de calor moderada. El viento fuerte causaba una pérdida de calor catastrófica que podía matar en minutos. La relación matemática no era lineal, era exponencial. Duplicar la velocidad del viento más que duplicaba la pérdida de calor. Stirling había observado este principio en la naturaleza sin comprenderlo completamente hasta que leyó el texto. Los árboles que crecían en lugares expuestos mostraban un crecimiento atrofiado en los lados de Barlovento, mientras que los lados protegidos crecían normalmente. Los animales se agrupaban en invierno, usando los cuerpos de los demás como cortavientos. La nieve se acumulaba en ventisqueros en el lado de sotavento de los obstáculos, mientras que los lados de Barlovento eran barridos. Todo en el mundo natural demostraba que bloquear el viento creaba microclimas más cálidos. Su empalizada funcionaría como un cortavientos, pero no solo una barrera simple. El espacio de aire cerrado entre las paredes de la empalizada y su cabaña actuaría como aislamiento, el mismo principio que hacía que el aire atrapado en la ropa o el pelaje animal fuera una barrera térmica tan efectiva. El aire mismo era un mal conductor de calor. El aire inmóvil atrapado en pequeños espacios conducía el calor muy lentamente, por lo que la ropa de doble capa funcionaba mejor que las capas gruesas individuales. El recinto que su empalizada creó atraparía un gran volumen de aire que, una vez calentado por la cabaña y la radiación solar, retendría ese calor mucho más tiempo que el aire expuesto que el viento reemplazaba constantemente. Las propias paredes de madera funcionarían como masa térmica. Durante las horas del día, el sol que golpeaba los troncos calentaría la madera. Ese calor capturado irradiaría hacia el recinto durante las horas nocturnas cuando las temperaturas bajaban. El efecto no sería dramático, quizás unos pocos grados, pero combinado con la eliminación del viento, crearía un diferencial de temperatura medible. Stirling calculó conservadoramente si podía eliminar el frío del viento por completo y agregar beneficios de masa térmica. El recinto debería mantener temperaturas 15 a 20 grados más cálidas que las condiciones fuera de la empalizada. Esa diferencia podría significar la supervivencia versus la muerte durante tormentas invernales severas. Su hermano había muerto porque el viento y el frío se combinaron para arrancarle el calor de su cuerpo más rápido de lo que él podía generarlo. Dentro de un recinto sin viento, esa misma tormenta habría sido sobrevivible. Agosto trajo la prueba física para la que Stirling se había estado preparando. Él comenzó a cavar agujeros para postes, comenzando en la esquina noroeste de su empalizada planeada y trabajando en sentido horario alrededor del perímetro. Cada agujero necesitaba ser de 3 pies de profundidad y lo suficientemente ancho para acomodar los troncos de 12 pulgadas de diámetro. El suelo en su valle era una mezcla de tierra y rocas depositadas por glaciares antiguos. Algunos agujeros se hicieron fácilmente, la tierra cediendo a su barra de hierro para cavar y su pala. Otros golpearon piedras que tuvieron que ser sacadas pieza por pieza, o cuando eran demasiado grandes para mover, lo obligaron a ajustar ligeramente la posición de los agujeros. Él estableció un ritmo.
Cava durante 2 horas, luego descansa. Muévete a la siguiente estaca. Cava otro agujero, descansa de nuevo. El trabajo destruyó sus manos a pesar de los guantes de cuero. Se formaron ampollas, se rompieron, se formaron de nuevo. Sus hombros y espaldas se adaptaron al movimiento repetitivo de clavar la barra de cavar en la tierra, pero nunca dejaron de dolerle. Promedió 4 agujeros por día. A ese ritmo, completar todos los agujeros del perímetro tomaría 75 días. Tenía aproximadamente 60 días antes de que las tormentas de otoño hicieran impracticable la construcción al aire libre. Él aumentó su ritmo a 6 agujeros por día, trabajando más horas y aceptando una precisión reducida. Los agujeros no necesitaban ser perfectos, solo lo suficientemente profundos y anchos. A finales de agosto, había completado todos los agujeros del perímetro y comenzó el proceso de colocar los postes. Esto requirió el sistema de poleas del aparejo que había comprado en Fort Benton. Cada tronco pesaba aproximadamente 300 libras, demasiado pesado para maniobrar a una posición vertical solo con fuerza. Stelling colocaría un tronco junto a su agujero, ataría cuerdas usando el sistema de poleas anclado a árboles cercanos, luego levantaría lentamente el tronco hasta que cayera en el agujero. Una vez vertical, lo apuntalaría con estacas clavadas en el suelo en ángulo, verificando la alineación con su nivel para asegurar que el poste estuviera verdaderamente vertical. El proceso era agotador y peligroso. Los troncos podían moverse impredeciblemente durante el levantamiento, aplastando manos o pies. Las cuerdas podían romperse bajo carga. Los postes podían volcarse y caer si el apuntalamiento fallaba. Stelling trabajó con precaución exagerada, verificando 2 veces cada cuerda, cada nudo, cada puntal, antes de comprometerse a levantar cada tronco. Él completó 2 postes por día durante la primera semana, aprendiendo técnicas que mejoraron la eficiencia. Para la segunda semana, estaba colocando 3 postes diariamente. A principios de septiembre, había establecido un patrón que permitía 4 postes por día mientras mantenía la seguridad y la precisión. El recinto comenzó a tomar forma visible. Lo que habían sido estacas abstractas marcando posiciones teóricas se convirtieron en sólidas paredes de madera que se elevaban 12 pies sobre el suelo. La transformación cambió cómo se sentía el espacio. Dentro de las paredes parciales, el viento disminuyó notablemente, incluso con huecos aún presentes. El efecto psicológico fue igualmente significativo. La cabaña, que se había sentido vulnerable y expuesta, ahora parecía protegida. Para mediados de septiembre, Stelling había colocado 240 de los 300 postes. El perímetro de la empalizada estaba casi completo, con solo las secciones de la puerta restantes abiertas. La estructura dominaba el paisaje de una manera que su pequeña cabaña nunca lo había hecho. Desde la distancia, parecía exactamente lo que Fergus Martin había predicho burlonamente. Un fuerte militar trasplantado al desierto que no tenía necesidad de tales defensas. Los troncos puntiagudos que se elevaban 12 pies sobre el suelo creaban una silueta imponente contra el telón de fondo del valle. Cualquier viajero que se acercara vería la empalizada mucho antes de ver la modesta cabaña que protegía. Stelling construyó 2 puertas, cada una de 8 pies de ancho, para permitir el paso de caballos y animales de carga. La puerta que daba al arroyo proporcionaba acceso al agua. La puerta que daba al sendero del bosque proporcionaba acceso a sus líneas de trampas y al territorio más amplio más allá. Cada puerta requería una construcción especializada. No podía simplemente dejar huecos en la empalizada.
Necesitaba barreras cerrables que mantuvieran la integridad cortavientos de las paredes, a la vez que permitieran un paso conveniente. Construyó las puertas utilizando la misma construcción de troncos verticales que las paredes, pero montadas en pesados marcos de madera que giraban sobre bisagras de hierro. Él mismo las había fabricado utilizando chatarra calentada en su fragua y moldeada con martillo y yunque. Las puertas eran masivas. Cada una pesaba casi 400 libras, requiriendo una fuerza significativa para abrirlas o cerrarlas. Stelling diseñó mecanismos de cierre simples utilizando barras de madera que caían en soportes de hierro, asegurando cada puerta desde el interior. Desde el exterior, las puertas solo podían abrirse levantando las barras a través de estrechas ranuras, y solo si alguien sabía exactamente dónde se encontraban esas ranuras. El sistema no estaba destinado a una seguridad seria contra atacantes humanos decididos. Estaba diseñado para mantener el recinto sellado contra el viento, mientras permitía a Stelling pasar sin un esfuerzo elaborado. Las vigas de soporte horizontales que conectaban los postes verticales se colocaron durante la última semana de septiembre. Estas vigas, troncos más pequeños de aproximadamente 6 pulgadas de diámetro, corrían horizontalmente alrededor del interior de la empalizada a 2 alturas, 4 pies sobre el suelo y 8 pies sobre el suelo. Stelling entalló cada viga donde se encontraba con un poste vertical, creando uniones entrelazadas que distribuían las fuerzas laterales a través de toda la estructura. Aseguró cada unión con clavijas de madera impulsadas a través de agujeros perforados. Las vigas transformaron los postes individuales en una pared unificada. Donde antes una fuerte fuerza lateral podría haber derribado un solo poste, ahora esa fuerza se distribuía a través de múltiples postes conectados por las vigas horizontales. Cuando Absalom Strickland visitó a principios de octubre, cabalgó lentamente alrededor de la empalizada completada, examinándola desde todos los ángulos. Desmontó, caminó hasta la puerta, probó su peso y construcción, luego entró en el recinto. Dentro, se paró en el centro del espacio y giró lentamente, observando las paredes circundantes. Te concedo esto, vos. Está impresionantemente construida. La mano de obra es innegable, pero el propósito sigue siendo un misterio. Has pasado 4 meses construyendo una estructura diseñada para resistir un asedio militar. Somos tramperos, no soldados. Stelling tenía su recinto completo para la primera semana de octubre. Las puertas estaban instaladas. La viga horizontal aseguraba cada poste en una estructura unificada, y los huecos entre los troncos eran lo suficientemente estrechos como para que el viento no pudiera pasar, excepto por las puertas cuando estaban abiertas. Ahora llegó la fase de prueba que determinaría si sus 4 meses de trabajo habían logrado algo más allá de crear un campamento de tramperos inusualmente fortificado. Él había comprado 3 termómetros de mercurio durante su viaje de primavera a Fort Benton, una inversión costosa que otros tramperos habrían considerado frívola. Stelling los consideraba instrumentos esenciales para medir lo que esperaba probar. Montó los termómetros en lugares cuidadosamente seleccionados. El primero fue fuera de la empalizada, unido a un poste a 20 pies de la pared más cercana, posicionado para medir la temperatura del aire ambiente no afectada por ninguna estructura. El segundo fue dentro del recinto, montado en la pared exterior de la cabaña mirando al norte, midiendo la temperatura dentro del espacio protegido. El tercero fue dentro de la cabaña, colgado cerca de la chimenea, pero no lo suficientemente cerca como para ser afectado por el calor radiante directo. Registró lecturas 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al anochecer.
El clima de octubre en el territorio de Montana era impredecible. Algunos días traían sol cálido y temperaturas que subían a los 50. Otros días traían lluvia fría y temperaturas que apenas llegaban a los 40. Stelling registró todo metódicamente en un diario encuadernado en cuero, anotando no solo las temperaturas, sino también las condiciones del viento, la nubosidad y las precipitaciones. Los datos se acumularon lentamente, pero los patrones comenzaron a surgir casi de inmediato. En días de calma con viento mínimo, los termómetros mostraron lecturas similares, variando solo 2 o 3 Sturdam. El recinto ofrecía poca ventaja cuando el viento no era un factor, pero en días ventosos, las diferencias se volvieron dramáticas. Cuando el viento soplaba de 15 a 20 mph fuera de la empalizada, la temperatura del recinto medía de 8 a 12 grados más cálida. El interior de la cabaña con un pequeño fuego encendido medía otros 10 a 15 grados más cálida que el recinto. El diferencial total entre el exterior de la empalizada y el interior de la cabaña durante condiciones ventosas osciló entre 18 y 27 T. Stelling había esperado algún beneficio de la reducción del viento, pero ver las mediciones reales superó sus proyecciones. Él observó otros efectos que no había anticipado. La nieve que cayó durante las tormentas de principios de octubre se acumuló en ventisqueros contra las paredes exteriores de la empalizada, pero dejó el interior del recinto relativamente despejado. Las paredes verticales forzaron al viento a fluir hacia arriba y sobre la estructura, depositando nieve en el exterior, mientras que el interior protegido recibió solo la nieve que caía directamente hacia abajo. Esto significaba que Stelling no necesitaba palear nieve lejos de la puerta de su cabaña ni despejar caminos a través de los ventisqueros. El recinto permaneció accesible, incluso después de tormentas que arrojaron 8 pulgadas de acumulación fuera de las paredes. El efecto de masa térmica de los propios troncos se hizo evidente durante un periodo despejado y frío a finales de octubre. El sol diurno calentó la madera, y ese calor almacenado irradió hacia el recinto durante las horas nocturnas cuando las temperaturas bajaron. El efecto fue sutil, quizás de 3 a 5 Hz, pero medible y consistente. Combinado con la eliminación del viento, el recinto mantuvo temperaturas notablemente más cálidas que las ubicaciones expuestas, incluso cuando no había fuego encendido en la cabaña. La primera nevada significativa llegó el 28 de octubre. Stelling se despertó antes del amanecer con el silencio particular que acompaña a las fuertes nevadas. Para cuando llegó la luz del día se habían acumulado 6 pulgadas y la tormenta no mostraba signos de detenerse. El viento soplaba con ráfagas del noroeste a velocidades que Stelling estimó entre 25 y 30 mph, impulsando la nieve casi horizontalmente por el valle. Fuera de la empalizada, la visibilidad se redujo a menos de 50 yardas. Se comenzaron a formar ventisqueros contra árboles, rocas y cualquier otro obstáculo que rompiera el flujo del viento. Dentro del recinto, las condiciones eran dramáticamente diferentes. La nieve caía verticalmente, acumulándose uniformemente en el suelo sin formar ventisqueros. El viento que gritaba sobre las paredes de la empalizada creaba un extraño efecto auditivo, fuerte arriba, pero tranquilo abajo, como estar en el fondo de un cañón mientras una tormenta rugía por el borde. Stelling caminó desde la puerta de su cabaña hasta la puerta que daba al arroyo y de regreso, una distancia de aproximadamente 80 pies, sin sentir ni una sola vez el viento que estaba creando condiciones de ventisca justo más allá de sus paredes. El diferencial de temperatura fue igualmente dramático. Su termómetro exterior marcaba 19 Hz.
Su termómetro del recinto marcaba 34 . Dentro de su cabaña con un fuego moderado encendido, la temperatura se mantuvo en 56 . Registró las mediciones en su diario con especial cuidado, anotando la estimación de la velocidad del viento, las condiciones de visibilidad y las lecturas específicas de los 3 termómetros. El recinto estaba funcionando mejor que sus cálculos más optimistas. Un diferencial de temperatura de 15 Celsius entre el exterior y el interior de las paredes de la empalizada superaba lo que había proyectado. El efecto no solo era medible, era inmediatamente aparente para cualquiera que cruzara las puertas. Pasar del valle expuesto al recinto era como pasar del invierno al principio del otoño. La tormenta continuó durante el día y la noche. A la mañana siguiente, 14 pulgadas de nieve cubrían el suelo del valle. Los ventisqueros contra las paredes exteriores de la empalizada alcanzaron 4 pies en lugares donde el viento había depositado nieve contra la barrera. Pero dentro del recinto, la profundidad de la nieve se mantuvo uniforme en 14 pulgadas y la superficie no mostraba ninguna escultura o costra de viento. Stelling pasó 1 hora paleando un camino desde la puerta de su cabaña hasta cada puerta. Luego abrió la puerta que daba al arroyo para verificar las condiciones exteriores. El viento se canalizó inmediatamente a través de la abertura, creando una pequeña ventisca en el suelo del recinto hasta que cerró la puerta de nuevo. La empalizada funcionaba como estaba diseñada, pero solo cuando estaba sellada. Las puertas abiertas eliminaban la protección instantáneamente. Durante la semana siguiente, 2 tormentas más se sumaron a la profundidad de la nieve. A principios de noviembre, 26 pulgadas cubrían el suelo del valle fuera de la empalizada. Dentro del recinto, las mismas 26 pulgadas permanecieron intactas, pero sin los enormes ventisqueros que dificultaban el viaje más allá de las paredes. Los caballos de Stelling, que mantenía en un pequeño refugio dentro del recinto, tenían acceso claro a su área de alimentación. Su leña apilada contra la pared sur de la cabaña dentro del recinto permaneció accesible sin necesidad de cavar a través de los ventisqueros. Mediados de noviembre trajo una tendencia de calentamiento temporal. Las temperaturas subieron a los 40 grados Fahrenheit durante las horas diurnas, derritiendo las capas superiores de nieve acumulada y creando condiciones fangosas en todo el valle. El breve respiro del frío atrajo a los tramperos a revisar sus líneas y visitar campamentos vecinos. Stelling tuvo 3 visitantes en un periodo de 4 días, y cada llegada trajo renovadas burlas sobre su construcción de empalizada. Fergus Kilmartin llegó primero, cabalgando por la puerta que daba al arroyo con su hijo, Tavish, detrás en un caballo más pequeño. Desmontaron dentro del recinto, y Fergus caminó lentamente alrededor del perímetro interior, examinando la construcción con un escrutinio exagerado. Bueno, vos, te has construido una fortaleza aquí. Debes sentirte seguro sabiendo que los Blackfoot necesitarían un cañón para atravesar estas paredes. Su tono tenía un sarcasmo agudo. Tavish no dijo nada, pero su expresión mostraba la misma mezcla de diversión y confusión que mostraba su padre. Fergus caminó hasta la cabaña, probó la puerta. Luego se volvió para mirar las paredes de la empalizada. He estado trampeando estas montañas durante 8 años. Sobreviví inviernos que mataron a hombres mejores que yo. Nunca necesité paredes como estas. ¿Sabes lo que necesitaba? Buenas trampas, un rifle decente y sentido común sobre cuándo quedarse adentro durante las tormentas. Stelling ofreció café, que Fergus aceptó. Se sentaron dentro de la cabaña mientras Tavish atendía a los caballos. Fergus sacó a relucir el problema central que parecía molestarle más. ¿Entiendes que pasaste una temporada entera construyendo esto?
4 meses de tiempo de trampeo óptimo. Yo saqué 300 pieles entre junio y septiembre, mientras tú cortabas troncos y cavabas agujeros. Esos son ingresos que nunca recuperarás. ¿Y para qué? Para que puedas sentarte dentro de paredes de madera y sentirte protegido de amenazas que no existen. Señaló la empalizada visible a través de la ventana de la cabaña. Esto es el duelo hablando, vos. Perdiste a Matías y rompió algo en tu forma de pensar. Lo entiendo, pero esta estructura no lo traerá de vuelta. Marcel Gagnon visitó 2 días después con observaciones similares entregadas en su característico estilo directo. Él cabalgó a través del recinto, desmontó e inmediatamente se lanzó a calcular. Cuento 300 troncos mínimo en estas paredes. A 45 minutos por tronco para cortar, transportar, preparar y colocar. Invertiste 225 horas solo en los postes. Agrega las vigas horizontales, las puertas, la excavación. Estimo que gastaste 600 horas en total en este proyecto. A 6 pieles por día durante la temporada alta trabajando eficientemente, podrías haber capturado 720 pieles en ese mismo tiempo. A precios actuales, eso es un ingreso de aproximadamente 400 que sacrificaste para construir paredes alrededor de tu cabaña. Él hizo una pausa, dejando que las matemáticas se asimilaran. $400 vos. Esos son 2 años de suministros. Eso es capital inicial para un negocio. Eso es un pago inicial para una propiedad en la civilización. En cambio, está aquí en forma de troncos puntiagudos que no tienen ningún propósito práctico. Finales de diciembre trajo cambios en el comportamiento animal que Stelling reconoció como advertencias. Los ciervos bajaron de elevaciones más altas en manadas más grandes de lo normal, reuniéndose en los fondos del valle donde el forraje era más accesible. Las ardillas trabajaron frenéticamente para reunir las últimas provisiones de piñas. Su nivel de actividad sugería una urgencia más allá de la preparación típica. Las aves que normalmente permanecían hasta principios del invierno habían partido semanas antes que en años anteriores. Incluso sus caballos mostraban una inquietud inusual, deambulando en su refugio y relinchando ante sonidos que Stelling no podía escuchar. El mundo natural se estaba preparando para algo significativo. El cielo adquirió cualidades que los hombres de montaña experimentados aprendieron a leer. Nubes cirros altas se extendían desde el noroeste en patrones que indicaban vientos potentes en niveles superiores. Las nubes se hicieron más densas gradualmente durante 3 días, bajando hasta formar un sólido techo gris que atrapaba el aire frío debajo. Las temperaturas descendieron constantemente, cayendo de los 20 a los 10 grados, luego a un solo dígito. La presión barométrica, que Stelling monitoreaba usando un simple barómetro de mercurio que había construido siguiendo instrucciones en su texto de filosofía natural, cayó dramáticamente. La combinación de la caída de presión, la caída de temperatura y el comportamiento animal apuntaba a un gran sistema de tormentas que se acercaba. Stelling pasó 3 días preparándose. Llevó leña adicional al recinto, apilándola contra la pared sur de la cabaña, donde permanecería accesible incluso con nieve profunda. Verificó sus provisiones de comida, comprobando que tenía suficiente carne seca, frijoles, harina y café para durar 2 semanas sin salir del recinto. Llevó sus caballos a su refugio y lo abasteció con heno suficiente para un confinamiento prolongado. Llenó cada recipiente que poseía con agua del arroyo, sabiendo que una vez que la tormenta golpeara, viajar incluso la corta distancia hasta el agua podría ser imposible. Verificó las puertas de la empalizada, asegurándose de que los mecanismos de cierre funcionaran sin problemas y que las bisagras no mostraran signos de congelación. El 30 de diciembre,
visitó la cabaña de Fergus Kilmartin para advertirle sobre la tormenta que se aproximaba. Fergus escuchó las observaciones de Stellan sobre el comportamiento animal y los cambios de presión con cortés escepticismo. Tenemos tormentas cada invierno, vos. Esta no será diferente. Tengo leña apilada y provisiones preparadas. Estaremos bien. Su cabaña mostraba la preparación estándar, un cordón de madera fuera de la puerta, suministros básicos visibles a través de la ventana, pero nada que sugiriera la expectativa de una severidad inusual. Stellan mencionó la caída de presión y los patrones específicos de nubes, pero Fergus los desestimó con un gesto. El clima sucede, un hombre lo afronta. Así es la vida en la montaña. Absalom Strickland respondió de manera similar cuando Stellan se detuvo en su cabaña de regreso. Aprecio la preocupación, pero he soportado 17 inviernos en esta frontera. Una tormenta más no cambiará nada. Sus preparativos parecían adecuados para el clima invernal normal, pero insuficientes para lo que Stellan sospechaba que se avecinaba. Marcel Gagon no estaba en casa cuando Stellan pasó por su campamento, probablemente revisando las líneas de trampas antes de que llegara la tormenta. Stellan dejó una nota encajada en la puerta de la cabaña advirtiendo sobre el clima severo que se aproximaba, pero no tenía forma de saber si Marcel regresaría a tiempo para leerla. La tormenta llegó el 2 de enero de 1844, aproximadamente a las 2:00 de la tarde. Stellan estaba dentro de su cabaña cuando golpearon las primeras ráfagas, lo suficientemente fuertes como para sacudir la estructura, incluso dentro de la protección del recinto. Él salió para observar las condiciones y fue testigo de la fuerza total de la tormenta, llegando como un muro físico que se movía a través del valle. Un momento, el viento era moderado y la nieve caía constantemente. Al momento siguiente, las velocidades del viento aumentaron dramáticamente y la visibilidad cayó a casi cero. La temperatura que había estado rondando los cerros se desplomó a medida que el aire ártico se derramaba desde el norte. Fuera de la empalizada, las condiciones se volvieron instantáneamente catastróficas. El viento que Stellan estimó en 50 mph arrastraba la nieve horizontalmente por el paisaje. Los ventisqueros comenzaron a formarse en minutos, acumulándose contra árboles y rocas con una velocidad asombrosa. El sonido era constante y abrumador, un rugido que ahogaba todo otro ruido. La visibilidad cayó a menos de 20 pies, luego a menos de 10 pies. Cualquier persona atrapada afuera en esas condiciones tendría minutos antes de que la hipotermia comenzara a afectar el juicio y la capacidad física. Dentro del recinto, la transformación fue casi mágica en su completitud. El viento desapareció por completo. La nieve caía verticalmente, pesada y constante, pero sin la violencia horizontal que ocurría más allá de las paredes. El sonido cambió de un rugido a un susurro amortiguado. La temperatura dentro del recinto medía 12 grados, frío, pero soportable. Fuera de la empalizada, el termómetro exterior de Stellan marcaba 18 grados, y eso no tenía en cuenta la sensación térmica. Él volvió a la cabaña y avivó su fuego a un nivel moderado, no la llamarada rugiente que sería necesaria en una estructura desprotegida durante tales condiciones. La temperatura interior de la cabaña se estabilizó en 48 grados con un consumo mínimo de combustible. Podía oír el viento gritando sobre las paredes de la empalizada, un aullido constante que hablaba de la intensidad de la tormenta. Pero dentro de su recinto y cabaña, las condiciones permanecieron tolerables. Preparó café, comió una comida de frijoles y tocino salado, y se dispuso a esperar a que pasara la tormenta con un libro que había estado leyendo intermitentemente durante meses. Al anochecer,
La acumulación de nieve fuera de la empalizada excedía las 12 pulgadas y se acumulaba rápidamente. Los ventisqueros contra las paredes exteriores alcanzaron los 6 pies. Dentro del recinto, la nieve se acumuló uniformemente a 12 pulgadas sin ventisqueros. Stelling revisaba sus termómetros cada pocas horas, registrando las lecturas a la luz de una lámpara. Temperatura exterior, 28 Eilem. Temperatura del recinto, 8 Yarden. Interior de la cabaña, 40 Esteden. El diferencial entre el exterior y el interior de su cabaña era de 74 Dem. Incluso teniendo en cuenta la contribución del fuego, la empalizada estaba proporcionando beneficios de temperatura mucho más allá de lo que había proyectado. La estructura no solo estaba reduciendo el viento, estaba creando un ambiente térmico fundamentalmente diferente que transformó una tormenta mortal en un inconveniente manejable. La tormenta continuó durante la noche y el día siguiente con intensidad inalterada. Stelling se despertó el 3 de enero con el mismo viento aullante y las mismas condiciones de visibilidad cero más allá de las paredes de su empalizada. Revisó sus termómetros en la oscuridad antes del amanecer. La temperatura exterior había bajado a 34 Alin. La temperatura del recinto se mantuvo en 6 sobre cero. Dentro de la cabaña, con el fuego avivado durante la noche hasta brasas incandescentes, la temperatura había caído a 38 Alin. Reconstruyó el fuego a una brasa moderada. Desayunó gachas de harina de maíz y café y se dispuso a pasar otro día de encierro. El aislamiento le dio tiempo para observar detalles que podría haber pasado por alto durante la actividad normal. Las paredes de la empalizada, incluso con troncos bien ajustados, no estaban perfectamente selladas. Existían pequeños huecos donde los troncos se unían imperfectamente o donde la madera se había secado y encogido ligeramente. Pero esos huecos no creaban corrientes de aire porque no había un diferencial de presión que impulsara el aire a través de ellos. El viento golpeaba las paredes exteriores y fluía hacia arriba y por encima, dejando el aire del recinto relativamente quieto. Podía ver nieve filtrándose a través de algunos de los huecos más grandes, pequeños arroyos de polvo blanco que caían directamente una vez dentro del espacio protegido. La cantidad era mínima, quizás un puñado de nieve por hora en todo el perímetro. Nada que creara ningún problema o incomodidad. Salió varias veces durante el día, más por curiosidad que por necesidad. Cada vez, el contraste entre las condiciones del recinto y del exterior le impactaba como casi absurdo en su magnitud. Dentro de las paredes, aire quieto, nevada constante, frío pero manejable. Afuera, visible a través de las puertas cuando las abría brevemente, viento aullante, nieve horizontal, visibilidad a cero, frío que mordía la piel expuesta en segundos. No se aventuró más allá de las puertas. No había razón para hacerlo, y hacerlo habría sido peligroso. En cambio, caminó por el perímetro del recinto, buscando cualquier problema estructural en la empalizada. Las paredes no mostraban signos de estrés. La nieve se acumulaba contra ellas en el exterior, formando enormes ventisqueros, pero los propios ventisqueros actuaban como aislamiento adicional y barreras contra el viento. Su consumo de leña se mantuvo notablemente bajo. Una cabaña estándar en estas condiciones requeriría una alimentación constante de un gran fuego, quemando un cordón de madera cada 3 o 4 días solo para mantener temperaturas interiores apenas tolerables. La cabaña de Stelling, protegida por la eliminación del viento de la empalizada, solo necesitaba fuegos moderados que consumían quizás un cuarto de cordón en 3 días.
La diferencia no era solo comodidad, eran matemáticas de supervivencia. Los tramperos atrapados en tormentas prolongadas a menudo se enfrentaban a la elección entre congelarse o quemar toda su provisión de madera, dejándose vulnerables cuando la tormenta finalmente pasaba. Stelling no se enfrentó a tal elección. Su provisión de madera era adecuada para semanas de condiciones de tormenta continuas. Para la noche del 4 de enero, la tormenta no mostraba signos de debilitarse. El viento continuó a altas velocidades sostenidas. La nieve continuó cayendo intensamente. La acumulación fuera de la empalizada superó las 30 pulgadas con ventisqueros que alcanzaban los 8 y 10 pies contra los obstáculos. Dentro del recinto, la profundidad de la nieve medía 30 pulgadas con un mínimo de ventisqueros. Stelling estaba cómodo, bien alimentado y usando los recursos a un ritmo sostenible. No tenía idea de cómo eran las condiciones en los campamentos vecinos, pero sospechaba que eran sustancialmente peores. El golpeteo en la puerta llegó aproximadamente a las 11 de la noche del 4 de enero. Stelling estaba leyendo a la luz de una lámpara cuando escuchó el sonido, apenas audible sobre el rugido constante de la tormenta. Al principio, pensó que lo había imaginado, pero luego volvió a sonar. 3 impactos fuertes que solo podían ser alguien golpeando la puerta con fuerza desesperada. Agarró su rifle por costumbre, aunque sospechaba que ninguna amenaza viajaría en esas condiciones, y se abrió paso a través del oscuro recinto hasta la puerta que daba al arroyo. El golpeteo volvió, más débil esta vez. Stelling levantó la barra de bloqueo y empujó la puerta para abrirla contra la resistencia del viento. Tavish Kilmartin se desplomó hacia adentro, cayendo de manos y rodillas en la nieve. El chico estaba cubierto de hielo, su ropa congelada y rígida. Su rostro mostraba el aspecto ceroso de la hipotermia avanzada. Intentó hablar, pero no pudo formar palabras. Stelling dejó caer su rifle, agarró a Tavish por debajo de los brazos y lo arrastró hacia la cabaña. El chico no pesaba casi nada, o quizás la adrenalina de Stelling lo hizo parecer más ligero. Metió a Tavish adentro, cerró la puerta de la cabaña contra el frío y lo acostó en el suelo cerca de la chimenea. El chico temblaba violentamente. El temblor incontrolado que significaba que su cuerpo aún generaba calor, pero estaba perdiendo la batalla contra la exposición al frío. Stelling conocía el protocolo de tratamiento para la hipotermia. Quitar la ropa mojada, envolver en mantas secas, proporcionar líquidos calientes si el paciente podía tragar, y recalentamiento gradual cerca del calor, pero no demasiado cerca de las llamas. Le quitó las prendas exteriores congeladas a Tavish, revelando capas interiores que estaban húmedas de sudor y nieve derretida. Esas también se las quitó, hasta que el chico quedó con la piel desnuda. Stelling lo envolvió en mantas de lana de su cama y lo colocó cerca del fuego, pero no lo suficientemente cerca como para que el calor radiante directo causara un shock en los tejidos estresados por el frío. Calentó agua para té, la endulzó con preciado azúcar y ayudó a Tavish a dar pequeños sorbos una vez que el temblor disminuyó lo suficiente como para que tragar fuera seguro. Pasó casi una hora antes de que Tavish pudiera hablar coherentemente. Su historia salió en fragmentos, interrumpida por temblores residuales y agotamiento. La cabaña de su familia se había vuelto inhabitable. El viento se abría paso por los huecos del calafateo, creando corrientes de aire que hacían casi imposible mantener el fuego encendido. La temperatura interior había caído por debajo del punto de congelación a pesar de la alimentación continua del fuego. Su padre lo había enviado a buscar ayuda, sabiendo que el lugar de Stelling era el más cercano.
El viaje que debería haber tomado 20 minutos en condiciones normales le había tomado a Tavish casi 2 horas. Se había desorientado en la ventisca, pasó por el recinto, luego lo encontró de nuevo, más por suerte que por navegación. Varias veces había considerado detenerse a descansar, el impulso peligroso que precedía a la muerte en casos de hipotermia. Stellan preguntó por el resto de la familia Kilmartin. Tavish dijo que su padre, madre y 2 hermanas menores todavía estaban en la cabaña quemando su leña restante a ritmos catastróficos, mientras luchaban por mantener la temperatura interior por encima del punto de congelación. Tenían quizás un día más de combustible antes de enfrentar elecciones imposibles. El chico miró alrededor de la cálida cabaña, luego por la ventana hacia las paredes de la empalizada, apenas visibles en la oscuridad y la nieve que soplaba. ¿Cómo está caliente aquí? La tormenta afuera. Es como nada que haya sentido jamás, pero en tu recinto el viento simplemente se detiene. La tormenta cesó en la mañana del 5 de enero. Stellan se despertó con el silencio. La ausencia repentina de viento más sorprendente de lo que había sido su presencia. Salió al recinto y miró hacia el cielo despejado, el primer azul que había visto en 4 días. La temperatura había bajado aún más con el despeje. Su termómetro exterior mostraba 38 grados. Pero sin viento, el frío era soportable para exposiciones breves. La profundidad de la nieve en el recinto medía 34 pulgadas, distribuida uniformemente. Fuera de la empalizada, los ventisqueros alcanzaron los 12 pies en algunos lugares, esculpidos por el viento, en formaciones de bordes afilados que parecían olas congeladas. Tavish se había recuperado lo suficiente para viajar. Stellan lo equipó con ropa seca, raquetas de nieve y provisiones, luego lo acompañó de regreso hacia la cabaña Kilmartin. El viaje que normalmente tomaba 20 minutos requirió 1 hora de abrir camino a través de los ventisqueros. Encontraron a la familia Kilmartin viva, pero en condiciones desesperadas. El interior de la cabaña apenas estaba por encima del punto de congelación, a pesar de que la chimenea contenía brasas aún encendidas. Fergus estaba envuelto en mantas con su esposa e hijas, todos mostrando signos de estrés por el frío. Toda su provisión de madera se había agotado, quemada en 3 días de consumo continuo a la tasa máxima. El interior de la cabaña mostraba escarcha en las paredes, donde los huecos en el calafateo habían permitido que el aire cargado de humedad se congelara. Fergus miró a Stellan sin hablar durante un largo momento. Su expresión no mostraba burla, ni escepticismo, solo agotamiento y el reconocimiento de un hombre que casi había perdido todo. «Tu lugar, ¿qué tan malo fue?» Stellan describió las condiciones dentro del recinto. La eliminación del viento, las temperaturas estables, el consumo mínimo de combustible. Fergus escuchó, luego asintió lentamente. Quemamos 3 cordones en 3 días. Aún así no podíamos mantenernos calientes. El viento entraba por cada hueco, cada grieta. Se sentía como intentar calentar todo el exterior. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja. Tavish dijo que tu cabaña era cómoda. Dijo que el recinto no tenía viento en absoluto. Stellan pasó el día ayudando a la familia Kilmartin a recuperarse. Trajo leña de su propia provisión, hizo que su fuego volviera a niveles sostenibles y ayudó a reparar los peores huecos en su calafateado usando materiales que había traído de su recinto. Absalom Strickland apareció por la tarde, revisando a los vecinos después de la tormenta. Su situación había sido similar a la de los Kilmartin, aunque no tan desesperada. Había sobrevivido retirándose a un pequeño sótano bajo su cabaña, donde el aislamiento de tierra proporcionaba algo de protección contra el frío.
Marcel Gagnon llegó al anochecer habiendo pasado la tormenta en condiciones similares en su campamento a 15 millas al oeste. Los tres hombres hicieron preguntas cuidadosas sobre la empalizada de Stellan, su construcción, su rendimiento durante la tormenta. Nadie se disculpó por su anterior burla. Los hombres de montaña no operaban de esa manera, pero el cambio de tono fue absoluto e inconfundible. Fergus preguntó sobre la profundidad de los postes y la fijación de las vigas horizontales. Absalom preguntó sobre la construcción de la puerta y los efectos de la masa térmica. Marcel quería saber sobre la selección de la madera y los cálculos del tamaño del recinto. Stellan respondió a todo honestamente, compartiendo mediciones y técnicas sin reservas. Ya no intentaba probar nada. La tormenta lo había hecho por él. Simplemente estaba proporcionando información que podría ayudar a otros a sobrevivir condiciones similares en el futuro. El invierno siguió su curso con varias tormentas más, ninguna tan severa como la ventisca de enero, pero todas lo suficientemente significativas como para demostrar el valor de la empalizada. El recinto de Stellan continuó funcionando según lo diseñado, manteniendo temperaturas de 15 a 25 grados más cálidas que las ubicaciones expuestas, eliminando la sensación térmica y proporcionando un espacio protegido donde el trabajo podía continuar incluso durante tormentas activas. Su consumo de leña siguió siendo una fracción de lo que requerían las cabañas desprotegidas. Para cuando llegó la primavera a finales de marzo, había usado menos leña de la que normalmente quemaría en un solo mes duro. Durante la primavera de 1844, Fergus Kilmartin comenzó a construir una empalizada alrededor de su cabaña. Siguió el diseño básico de Stellan, pero lo adaptó a las necesidades de su familia más grande, creando un recinto ligeramente más grande que el de Stellan e incorporando una estructura dedicada para sus caballos dentro del perímetro protegido. La construcción le llevó la mayor parte del verano, pero para septiembre tenía un sistema funcional de barrera contra el viento que rodeaba su cabaña. Absalom Strickland comenzó su propio proyecto de empalizada en junio, trabajando metódicamente durante el verano y completándolo a principios de octubre. Marcel Gagnon construyó su empalizada durante el verano de 1845, reclutando ayuda de otros dos tramperos que habían oído hablar de la ventaja de supervivencia a las tormentas que proporcionaban las estructuras. Para el invierno de 1845 a 1846, 5 familias en el territorio tenían cabañas protegidas por empalizadas. Para 1847, ese número había crecido a 12. La construcción se extendió a través de la demostración práctica en lugar de la promoción. Los hombres que sobrevivieron los inviernos cómodamente dentro de los recintos de empalizada eran anuncios andantes de la técnica. Los hombres que luchaban en cabañas tradicionales tomaron nota y comenzaron a construir sus propios perímetros protegidos. La innovación nunca fue formalmente acreditada a Stellan. El conocimiento se extendió a través de la observación y la conversación. Las técnicas pasaron de un practicante a otro sin ceremonia ni documentación. Lo que importaba no era el nombre, sino la ventaja de supervivencia que proporcionaban. Stellan continuó trampeando hasta 1852, cuando la disminución de los precios de las pieles y el aumento de la presión de los asentamientos hicieron insostenible el comercio de montaña. Vendió su propiedad a una joven familia que se mudaba al oeste y se reubicó en el valle de Wamut, en el territorio de Oregón. Se casó en 1854, tuvo 3 hijos y estableció una pequeña granja que proporcionaba ingresos modestos pero confiables. Murió en 1869 a los 59 años, enterrado en un cementerio fuera de Salem,
con una simple lápida que anotaba su nacimiento y muerte. Pero en las montañas de Montana, su legado permaneció visible en la madera. Las cabañas rodeadas por muros de empalizada continuaron protegiendo a sus habitantes a través de inviernos brutales. Algunas de las estructuras originales, incluido el propio recinto de Stellan, se mantuvieron durante décadas después de su partida, mantenidas por ocupantes sucesivos que reconocieron su valor. La técnica que había desarrollado se extendió más allá de la región inmediata, adoptada por colonos, cazadores y ganaderos que necesitaban protección contra el viento en lugares expuestos. Para la década de 1860, aparecieron haciendas protegidas por empalizadas en todos los territorios del norte. Su construcción se dio por sentada como práctica estándar para climas fríos severos.